Bienvenidos todos ustedes a este canal, Diego en la Lucha. Lo que acaba de ocurrir en uno de los puntos más sensibles del planeta puede cambiar el precio de todo lo que consumís mañana. Y no estoy exagerando. El enviado especial de la presidencia rusa y director del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, lanzó una advertencia que cayó como una bomba en los mercados. Petróleo arriba de $100, gas natural al doble de precio y una Unión Europea mirando con preocupación cada movimiento. La razón: Irán decidió cerrar el paso por el estrecho de Hormuz, y cuando Hormuz se cierra, el mundo tiembla. Para que entendamos la magnitud, por ese corredor marítimo pasa aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo que se comercia por el mar en el planeta. Es la arteria energética del sistema global. Si esa arteria se bloquea, el corazón de la economía mundial empieza a latir con arritmia. Y desde Teherán no hablaron en tono diplomático. El comandante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Ebrahim Jabari, fue directo: cualquier barco que intente cruzar será incendiado. No permitiremos que salga ni una sola gota de petróleo. No es una amenaza menor, es un mensaje de guerra económica. La reacción fue inmediata. El Brent saltó un 13%, superando los $82 por barril, el mayor aumento en 4 años. Luego retrocedió levemente, pero el daño psicológico ya estaba hecho. El WTI también tocó máximos que no se veía desde el conflicto entre Israel e Irán del año pasado. Y mientras los traders miraban las pantallas con nerviosismo, el gas natural europeo explotaba. Subió más de 50% en un solo día después de que Qatar Energy suspendiera la producción de gas natural licuado en su complejo de Ras Laffan, el más grande del mundo, tras el ataque de un dron. Cuando la infraestructura energética empieza a ser blanco directo, el mercado ya no reacciona con lógica fría, sino con miedo. En Europa, los precios del gas superaron por primera vez desde enero de 2023 los $700 por 1000 metros cúbicos. En Reino Unido, el salto fue todavía más dramático, casi 93% en una semana. Y esto ocurre con niveles de almacenamiento en la Unión Europea por debajo del 31%, mucho más bajos que el año pasado. Es decir, menos reservas y más tensión. El escenario perfecto para una tormenta energética. Todo esto se da en el contexto de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado sábado. Teherán respondió con misiles contra activos militares estadounidenses y contra infraestructura en estados del Golfo como Bahrein, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Cada explosión en esa región no solo es un episodio militar, es un golpe directo al sistema energético mundial. What they would do, these people who chant death to America, if they had the ballistic missiles and the nuclear warheads to deliver to every American city. Do you want to wait? Do you want to bet your future on whether they would do it or they would not do it? I mean, look, nobody stopped North Korea, so they now have ballistic missiles and nuclear warheads. But they don't say death to America. Iran is 50 North Koreas. Iran is committed to your destruction. And whether people understand it or not, the leader has to understand it. Donald Trump understands it. You don't have to drag him into anything. And nobody would do it anyway. He does what he thinks is right, and this is right. Y acá es donde el conflicto deja de ser solo militar y se convierte en geopolítico en su forma más pura. El experto Miguel Jaimes advierte que esta guerra regional podría escalar de forma inimaginable. Yemen podría cerrar el Cuerno de África, afectando el Mar Rojo, el Canal de Suez y el Mediterráneo. Si eso ocurre, el comercio global no solo se encarece, se paraliza. Y si la OTAN entra de lleno, podríamos ver hasta 100 países involucrados directa o indirectamente, así como están escuchando. La palabra Tercera Guerra Mundial deja de sonar a exageración y empieza a sentirse como posibilidad. ¿Qué beneficios en esta situación podría obtener Donald Trump? Bueno, el beneficio para Donald Trump va a ser bien difícil, producto de que se quiere controlar
a todos los países OPEC y no OPEC con esta nueva incursión sobre Irán. Advertimos que va a ser una guerra regional donde va a participar activamente Yemen, va a cerrar el Cuerno de África, va a afectar el Mar Rojo, el Canal de Suez y por supuesto el Mediterráneo y otros canales más como el de Bab el-Mandeb, el paso de las lágrimas. La situación militar y guerrerista nos puede llevar definitivamente hacia una tercera guerra mundial, y si la OTAN participa estaríamos hablando que casi la mitad del mundo, 100 países del planeta pudiesen estar participando de forma directa en esta guerra. Esto es superior a lo que vivimos en la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, desde Washington, el presidente Donald Trump asegura que Estados Unidos tiene un suministro prácticamente ilimitado de municiones de grado medio y medio alto. Dice que las guerras pueden librarse eternamente con estos recursos. El mensaje es claro, estamos preparados para un conflicto prolongado, pero la pregunta que nadie responde es ¿cuánto puede resistir la economía global un enfrentamiento así? Substantially ahead of our time projections, but whatever the time is, it's okay. Whatever it takes, we will always, and we have right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it. Whatever somebody said today, they said, oh, well, the president wants to do it really quickly. After that, he'll get bored. I don't get bored. There's nothing boring about this. Do you agree with that, Pete? I don't think there's anything, Mr. General. I think there's nothing boring about it. Somebody actually said from the media, I think he'll get bored after about a week or two. No, we don't get bored. I never get bored. If I got bored, I wouldn't be standing here right now. I guarantee you that. To go through what I had to go through. Porque hay una dimensión que va más allá de los misiles y los barcos, el petrodólar. El economista Oscar Rojas señala que la ofensiva contra Irán debe entenderse dentro de una lucha mayor por la hegemonía monetaria. Durante décadas, el petróleo se vendió en dólares, consolidando la supremacía estadounidense. Pero el mundo está cambiando. China compra crudo iraní en yuanes. Los BRICS avanzan en esquemas alternativos y Teherán es un actor clave en esa transición. Irán no solo es un productor importante dentro de la OPEP, también es un símbolo de la desdolarización en marcha. Anunciaron las razones, las principales razones para lanzar este agresivo ataque contra Irán. Declararon su convicción de que Irán está desarrollando una bomba nuclear. Aunque en junio, tras esa guerra de 12 días, Estados Unidos declaró que todos los componentes y todo el trabajo relacionado con el desarrollo de la bomba habían sido destruidos. Pero si esta guerra, como cité a Steve Witkoff, comenzó porque Irán rechazó cualquier plan que lo prive de su derecho inalienable a enriquecer uranio con fines pacíficos, un derecho que tienen todos los demás estados del mundo, y si ahora se promueve esta lógica, entonces les garantizo que surgirán fuerzas en Irán. Surgirán movimientos influyentes para hacer exactamente lo que Estados Unidos quiere evitar, obtener una bomba nuclear, porque Estados Unidos no ataca a quienes tienen bombas nucleares. En cuanto a Irán, Marco Rubio, respondiendo recientemente a la pregunta de un periodista, admitió la posibilidad de que Estados Unidos gobierne Irán, del mismo modo que anunciaron que gobernarían Venezuela y ahora están planteando un plan similar para Cuba. Y probablemente esto no sea el final. Si el conflicto impulsa a más países a diversificar sus transacciones energéticas fuera del dólar, el golpe podría sentirse en el corazón mismo del sistema financiero estadounidense, porque el poder de Estados Unidos no descansa únicamente en su ejército, sino en el rol del dólar como moneda global. Y si esa base se erosiona, el impacto puede ser estructural. ¿Cómo va a influir el cierre del estrecho de Hormuz en el mercado internacional? ¿Con tiempo este impacto va a empeorar o va a arreglarse? Bueno, ya tengo aquí algunas notas. El Brent de 72 puntos ayer, su precio hoy está ya en 73.50. Hay 6 puntos arriba. Y el West Texas
va de 73 a 77, ha subido 10 puntos. La situación que el mundo entero ha advertido en muchas oportunidades sobre el congelamiento de tránsito en el estrecho de Hormuz va a llevar a precios sobrevenidos del tema petrolero sobre los 3 dígitos muy altos. Esto significa que va a pasar los $100. Cuando comenzó la guerra de Ucrania, que no tiene un alcance regional como la que se proyecta ahora en Irán, el precio del petróleo llegó a $135. Esperamos que Tel Aviv y Washington tengan al menos un ápice de conciencia de la situación tan terrible que el planeta entero va a enfrentar. Irán controla Hormuz y Hormuz es más que un estrecho, es una palanca estratégica. Cada barco detenido es presión sobre Occidente, cada barril retenido es un mensaje político y cada dólar que sube el petróleo es una transferencia de tensión hacia los consumidores de todo el mundo. Lo que hoy vemos como una escalada regional puede convertirse en una reconfiguración global del poder energético y monetario. Lo que ocurre es que la Unión Europea como actor geopolítico no existe. En el mundo piensa que la Unión Europea tiene una voz y no es verdad. No hay ningún tema internacional en el que haya consenso en la Unión Europea, ¿no? Ni en público y menos en privado, ¿no? Sobre Rusia y Ucrania, sobre Palestina, sobre el Mercosur y ahora sobre Irán, ¿no? Entonces, esa es la primera cuestión. La segunda es que las relaciones de la Unión Europea con Estados Unidos son siempre de un seguidismo en diferentes grados, pero seguidismo. Yo siempre digo que no hay que hacer caso de las palabras de los gobernantes europeos, simplemente hay que mirar a los hechos, ¿no? Veremos cuando dicen que discrepan con Israel o con Estados Unidos, deberíamos ver qué medidas diplomáticas toman, ¿no? La paradoja es que, por ejemplo, uno ve en Israel que ha cometido un genocidio en Gaza, lo dicen los europeos, pero no se toma ninguna sanción. En cambio, con Irán, a los 3 días de disturbios y manifestaciones ya hay una sanción contra Irán. Yo creo que la hipocresía es absoluta. Con la tesis de armar a Ucrania para que se defienda, pues deberíamos de haber armado a los palestinos, a los saharauis, a los venezolanos, pero en realidad ha sido lo contrario, porque siempre hemos apoyado al bando agresor, ¿no? La Unión Europea siempre cita el derecho internacional, pero luego se sitúa, si te fijas bien, en el bando en que le viola. La pregunta ahora es si estamos frente a una crisis coyuntural que se desinflará con negociaciones discretas o ante el inicio de una transformación profunda del orden internacional. Last night, in Qatar and Saudi Arabia, authorities arrested Mossad agents planning on committing bombings in those countries. Now, that's weird. That doesn't make any sense. Why would the Israelis be committing bombings in 2 Gulf countries which are also being attacked by Iran? Aren't they on the same side? No. Israel wants to hurt Iran and Qatar and UAE and Saudi and Bahrain and Oman and Kuwait. ¿Es este el momento en que el petrodólar empieza a resquebrajarse? ¿Es Hormuz el nuevo punto de quiebre del sistema global? ¿O estamos subestimando la capacidad de las grandes potencias para contener el incendio antes de que se convierta en algo incontrolable? Porque cuando se mezclan energía, monedas, rutas marítimas estratégicas y potencias nucleares, la historia nos muestra que el resultado nunca es simple. Y esta vez el tablero está más cargado que nunca. Y, sin duda, el conflicto más resonante, la guerra propiamente dicha de nuestros días, es la agresión contra la República Islámica de Irán, cuyas consecuencias ya se sienten en toda la región, incluidos los países árabes, que también están asumiendo costos económicos y, en algunos casos, pérdidas humanas. Consideramos necesario pronunciarnos de manera categórica y firme a favor de un cese inmediato de las hostilidades por cualquiera de las partes. Como primer paso incondicional, se debe hacer todo lo posible para detener cualquier acción que provoque víctimas entre la población civil, ya sea en Irán, donde, como resultado de un ataque contra una escuela, murieron más de 150 niñas, o en cualquier otro país del Golfo Pérsico, incluidos nuestros estados árabes amigos, donde también se ha visto afectada la infraestructura civil.
como ya he dicho, haremos todo lo posible para que cesen estas acciones. En cuanto a la guerra misma, escuchamos regularmente cuáles son sus supuestos objetivos, pero hasta ahora no hemos visto pruebas de que Irán estuviera desarrollando armas nucleares, que fue precisamente la principal, si no la única, justificación para esta guerra. El cierre de un estrecho puede parecer un movimiento táctico, pero sus consecuencias pueden redefinir el equilibrio mundial. Y si el petróleo realmente supera los $100 y el gas se duplica, no será solo un dato financiero, será la señal de que el mundo entró en una nueva fase, una fase más inestable, más cara y mucho más peligrosa. La clase política sorprendida porque nadie les ha consultado, los MAGA sorprendidos porque esto no es lo que había prometido Donald Trump en su campaña electoral, Naciones Unidas sorprendida porque se supone que estaban negociando un tratado de no proliferación nuclear, y los economistas sorprendidos porque dicen que podemos volver al 5% de inflación después de cerrarse el estrecho de Hormuz, que puede suponer que el barril, que ya está a $82, suba hasta 130 en un momento en que las calefacciones de Estados Unidos con la ola de frío están a tope. Aquí estamos todos en realidad boquiabiertos, ¿no? El presidente, que se jacta de haber parado 8 guerras, nos ha metido en una nueva, y hay una gran indignación, ¿no? Porque aquí, que presumen de democracia, las cosas no se hacen así. Estados Unidos no puede lanzar unilateralmente una guerra, es decir, el presidente no puede ir a la guerra porque le da la gana a él, o porque Netanyahu la llama por teléfono y le ha dicho: oye, mira, que tenemos a Jamenei, ese que ha querido matarte 2 veces a tiro, ¿por qué no le matas tú primero, te apuntas el tanto y quizás te den el Nobel, ¿no? Pues vale, vamos. Trump no ha informado al Congreso, solo 8 congresistas a última hora supieron, oye, que está a punto de ocurrir esto, y al presidente la Constitución le dice claramente que solo puede hacer una acción limitada en caso de una amenaza inminente. No se cumple ninguno de los 2 requisitos, ¿no? Es más, no solamente no parece que hubiera una amenaza de ataque inminente de Irán, sino que esto parece más bien una puñalada trampera, ¿no? Porque la pregunta no es cómo es posible que la CIA y el Mossad supieran que Jamenei iba a reunirse con 48 líderes de su gobierno, sino cómo es posible que Jamenei, teniendo a la flota estadounidense enfrente con los Tomahawks apuntándole al turbante, se reuniera con 48 gente de su gobierno, ¿no? La respuesta es que no tenemos ni idea, pero no es muy difícil imaginar que Jamenei estaba confiado, ¿no? Precisamente por esas negociaciones donde se hablaba de progreso, y seguramente esto le creó una falsa sentido de seguridad. ¿Vos qué pensás? ¿Hasta dónde va a llegar este conflicto? ¿Estamos frente al inicio de la tercera gran guerra? Leo tus comentarios, te pido que te suscribas a este canal, actives la campana de notificaciones en la opción todas, eso es muy importante, le des pulgar arriba y compartas. Muchas gracias. Y por supuesto en mi canal Telegram, Diego en la Lucha, pongo el minuto a minuto de todo este conflicto y sin censura. Nos vemos.